para nada, no. Sin embargo, a raíz de estos encuentros me lo voy a volver a plantear porque me ha entrado como un subidón, ¿no? De decir, aquí estoy yo, ¿qué quiero hacer? ¿No? Pues lo quiero hacer, lo voy a hacer, ¿no? El taller que estoy realizando aquí en la Casa de la Dona de Mislata es un taller que se llama Mujeres Creándose. Es un taller que parte desde luego de la creación o de la creatividad como herramienta de crecimiento, de transformación, en este caso enfocado a la cuestión de género, digamos a ese camino de deconstrucción o que llaman del empoderamiento femenino. En el taller yo he juntado dos elementos. Por un lado, todos unos ejercicios o prácticas alrededor del cuerpo y la improvisación teatral para recoger la memoria de las mujeres. Me ha sorprendido mucho cómo ha llevado el taller la profe, porque yo no sabía por dónde iba a empezar, qué íbamos a hacer y tal, y de la manera que lo ha hecho es que nos ha envuelto en una magia. Eso, entonces, para mí ha sido espectacular, la verdad. Lo pongo en relación con un texto que se llama El Manifiesto de las Mujeres Viejas, de Mariluz Esteban, que es un texto muy interesante que de alguna manera articula o habla, ¿no? por primera vez, creo yo, y esto es importante ponerlo en valor, del sujeto femenino como mujer vieja, ¿no? ¿Quién es esa mujer cuando ya pasa de la edad donde somos objetos de deseo o estamos en el centro de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué pasa con esas mujeres viejas? Entonces, esto yo lo combino como con historias de vida o prácticas que tienen que ver con lo biográfico y estamos desarrollando pues todo un trabajo con improvisaciones, también con objetos, con un poquito de texto, están escribiendo un poco también, y con ello acabaremos pues como articulando unas pequeñas acciones donde ellas de alguna manera bueno, pues decidirán qué quieren contar de ellas mismas. Pues me pasé por Casa de la Dona con el fin de hacer algunas actividades y tal, me informaron del curso que había y el título me pareció muy interesante y como todas las mujeres estamos creándonos continuamente y tal, y nos hace falta además crearnos en muchas cosas, pues me apunté. Bueno, pues la publicidad que había aquí en la Casa de la Dona, que hablaba de un taller de, vamos, como yo lo entendí, de creatividad femenina. Yo, qué bonito, me gusta. Me llamó la atención el nombre porque sinceramente no sabía de qué iba para nada el taller, porque en la publicidad no explicaba, pero el título me pareció muy sugerente. Pues me apunto, tengo tiempo para poder venir, que tenía los lunes por la tarde, tenía tiempo libre y decidí venirme. En concreto, si todas las casas de la Dona son lugares muy activos, esta de Mislata es especialmente activo. Entonces, aquí hay mujeres que sí que están acostumbradas a, digamos, a venir y a participar de las distintas actividades que se ofertan. Bueno, en general, este tipo de talleres, y en concreto este, genera muy buen ambiente, no sé. Como que se genera ahí como un poquito, ¿cómo te diría? Algo íntimo, pero al mismo tiempo como que un cierto cariño, no sé, que se desarrolla como más rápido que en otro tipo de actividades así grupales. Eso creo que sería lo que destacaría más. En un principio me apunté por curiosidad, no sabía lo que iba a pasar y bueno, prácticamente llevamos dos sesiones maravillosas. En mí se me han removido una cantidad de emociones que no sabía ni que las tenía, ahí estaban enganchadas en mí y bueno, me ha servido para hacerme como un autoanálisis a mí misma, quitarme vergüenza, quitarme miedo, quitarme un montón de cosas que tenía ahí enclavadas. Estas mujeres están acostumbradas a venir aquí, normalmente son mujeres en su mayoría bastante mayores, porque quizás es el momento donde ya has terminado crianza y pues jubiladas o con maridos jubilados, ¿no? Que lo digo porque como las mujeres tampoco nunca se jubilan del todo.
Entonces tienen como un tiempo donde poder encontrarse y una necesidad también de compartir espacios con otras mujeres. Y luego también vienen algunas personas que se han acercado aquí porque tienen realidades complejas en torno al hecho de ser mujer, ¿no? En torno a relaciones. Bueno, pues hay ese tipo de asistencia aquí en la Casa de la Dona y entonces a estas mujeres también se las anima a participar en los talleres. El taller es muy bonito porque te hace desarrollarte un poco lo que es la creatividad, ¿no? La imaginación y en definitiva un poco la autoestima de la mujer, ¿no? Y me ha parecido maravilloso en 2 sesiones que llevamos, supongo que el resto pues será también igual.